En Venezuela, auditar el sistema automatizado de votación es un mandato legal. Este es uno de los principios que debe guiar el uso del sistema electoral automatizado, además de la confiabilidad, la transparencia, la seguridad y la integridad informática. Para el año 2015 se ampliaron las garantías de transparencia con la difusión en vivo a través del canal web del Consejo Nacional Electoral de los procesos de auditoría realizados a la Plataforma Tecnológica Electoral Venezolana. Desde que se implementó el sistema de votación integrando los equipos electorales de votación con los componentes de autenticación del votante, el CNE realiza de manera exhaustiva la verificación de la información y programas que intervienen en el funcionamiento del sistema, a partir de la aplicación de importantes procesos de auditoría relacionados con la revisión de los datos de las electoras y los electores en las máquinas de votación y la auditoría al software de las máquinas de votación. En esta auditoría de la información de las electoras y los electores que serán cargadas en las máquinas de votación, se auditan, verifican y certifican las huellas dactilares de los votantes y el registro electoral definitivo, que será el insumo de los equipos electorales. En el proceso de revisión participan técnicos de la Dirección de Asuntos Biométricos de la Dirección General de Tecnología de la Información, quienes ofrecen todas las garantías y las condiciones necesarias para llevar a cabo las revisiones a la información electoral. Funcionarias y funcionarios de la Oficina Nacional de Participación Política, quienes se encargan de procesar y dejar constancia en un acta legal los procedimientos realizados para auditar el sistema. Auditores externos, quienes realizan los protocolos de revisión que serán aplicados. Técnicos de las organizaciones con fines políticos que participan en la elección para certificar las actividades de auditoría y observadores nacionales electorales. El objetivo de auditar los datos de las electoras y los electores en las máquinas de votación es garantizar la confiabilidad, calidad y precisión de la información electoral. Así lo explicó la profesora universitaria Ana María Benaiges, representante del grupo de auditores externos que participaron en la auditoría de los datos de las electoras y los electores en las máquinas de votación durante la transmisión en vivo a través del canal web del Consejo Nacional Electoral. El objetivo principal de esta auditoría es garantizar la transparencia y la confianza en la integridad y correctitud, o sea que están correctos la data de los electores que va a las máquinas de votación. ¿Qué tenemos? Tenemos por una parte la base de datos de las huellas del CNE. Esto representan los datos biométricos, solamente de huellas. Tenemos por otra parte la base de datos de los electores, que es el registro electoral, que contiene los datos biográficos. Y tenemos otro archivo que es el tabla mesa, que es el que vincula los centros por circunscripción de los centros de votación con las mesas y las máquinas asociadas a esas mesas con los electores que van a votar. En el registro electoral tenemos los datos de todos los electores. Para este evento electoral tenemos casi 19 millones, son 18.810.118 electores, de los cuales el 97% tienen huella, es decir, se ha ido mejorando la captación de las huellas y tenemos apenas un 3% de electores que no tienen huella. ¿Qué contiene ese registro electoral? De esos datos biográficos de los electores, tiene la cédula, los nombres, los dos apellidos, el sexo, la fecha de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad y el centro de votación donde está registrado. Por otro lado, en la base de datos de las huellas, cuyo nombre es AFIS del CNE, tenemos esos datos biográficos, biométricos. Tenemos una imagen de la huella, tenemos las características de esa huella, por ejemplo, la posición del dedo que corresponde a esa huella. Para este evento electoral se utilizan 4 huellas. Los 2 pulgares y los 2 índices. Por cada elector. Por cada elector. Esas huellas de todo su histórico se toman las de mejor calidad, siempre. Hay 2 tipos de huellas. Las huellas planas, que provienen de un escáner, o las huellas que llaman roladas, que vienen de papel. A lo largo de todos estos años se han ido sustituyendo incorporando las huellas planas
que son las de mejor calidad, porque a la hora de la comparación de la huella del elector en el captahuellas, da menos error en esa comparación. Agiliza más el proceso. Agiliza más el proceso y da más certitud de que es la persona. O sea, vamos más directo en esa comparación. Al objetivo que es el principio un elector, un voto. Exactamente. Y la otra característica es la calidad de esa imagen que está registrada. Principalmente lo que la función de esta auditoría es, por un lado, analizar estadísticamente la base de datos y la muestra sobre la cual se va a trabajar. Verificamos la calidad de esas huellas. Se va a hacer un trabajo esta vez, por primera vez, comparando lo que tenemos ahora con lo que dejamos congelado en las últimas elecciones. Es decir, han habido nuevas huellas, nuevos electores y mejores calidad de las huellas. Ese análisis también lo vamos a hacer. Vamos a verificar toda la calidad de las huellas, verificar principalmente la no duplicidad de huellas. De la muestra que sacaremos, la vamos a comparar con toda la base completa de datos, lo cual permitirá verificar eso. Hasta ahora nunca nos hemos encontrado con una huella duplicada. En todo lo que llevamos los eventos electorales que hemos auditado. Que hemos aplicado este sistema de integración, de autenticación integrada. Y luego lo que resulta de esta auditoría es la construcción de los ADES, los archivos de electores, que es lo que va a quedar grabado, digamos, en las máquinas de votación de cada centro, de cada mesa, de cada centro. Es decir, con los 3 archivos que te mencioné, la tabla mesa, el registro electoral y las de huellas, se conforman esos archivos de electores, que tendrán esas 4 huellas con sus datos biométricos. En el momento de construir esos archivos, se hace una firma conjunta con todos los partidos políticos y es lo que se va a verificar en posteriores auditorías, en la auditoría de producción y en la de predespacho. Es decir, cuando vayamos a auditar las máquinas que se están produciendo, llevaremos lo que se llama hash, esa firma conjunta de lo que contiene cada uno de los archivos de electores, de manera que verificamos al introducirlo en la máquina de votación que es el que tiene que estar allí. La auditoría de los datos de las electoras y los electores en las máquinas de votación es ejecutada por auditores externos al CNE. Eso es bien importante recalcar, que las auditorías no es que es el CNE que hace su propia auditoría de los procesos. Es una auditoría que es una mirada externa a lo que ha hecho el CNE, con la mirada, la observación de los representantes de las organizaciones con fines políticos, con los cuales se comparte qué es lo que se quiere hacer. Ellos sugieren algunas preguntas que quieren, algunos datos que quieren también indagar, y se va estableciendo, se llegan a ciertos acuerdos. Y es como que estamos desde afuera reproduciendo lo que el CNE ha construido y verificamos que coincida plenamente. Eso da la garantía de la correctitud, si se puede decir, de lo que hace el CNE ante los ojos también de los partidos políticos y observadores nacionales, para dar mayor confianza en lo que se maneja, en lo que se está haciendo, que no hay cajas negras que queden en el aire, ¿no? Las fases de la auditoría de los electores y las electoras en las máquinas de votación se ejecutaron en 4 etapas, desarrolladas en extensas jornadas de trabajo de aproximadamente 11 horas diarias durante 3 días.
En la auditoría se procedió a la revisión de las herramientas y la plataforma tecnológica del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. La correspondencia entre el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares del CNE y el registro electoral, la no duplicidad de huellas dactilares y la integridad de la base de datos y archivos de huellas de electores que serán cargados en las máquinas de votación. En la revisión de las herramientas y la plataforma tecnológica del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares del CNE, los auditores verificaron las funcionalidades de los programas utilizados, así como procedieron con la revisión de las plataformas de enrolamiento, almacenamiento, consultas y comparación de la base de datos de huellas, fuentes, estructura, tablas, atributos. Así lo explicó José Ángel Lelía, director de Servicios Biométricos del CNE. Bueno, nosotros realmente, como somos los auditados, lo que facilitamos es información y acceso. Ellos tienen acceso a nuestra base de datos de huellas, tienen acceso a la información adicional que estamos cargando y ellos deciden, claro, no de su parte, en consenso, deciden qué se hace con esa información, cómo la estudian. Generalmente se hace un análisis de toda la base de datos de huellas para calcular la calidad de las huellas. Cómo estamos en calidad, cómo estamos en cantidad de huellas, cuántas son roladas, cuántas son planas. Las huellas planas regularmente tienen mejor calidad que las roladas, pero nuestra base de datos partió desde el Alzheimer. Muchas huellas de las que tenemos son escaneadas de la ficha que usaba antes del Alzheimer, las personas ya adultas. ¿Eso te refieres con roladas? Las roladas, que son sí, tomadas desde el Alzheimer a partir de escaneo de papel. Exactamente. Las que nosotros hemos cargado son las que hemos hecho en las jornadas de registro cuando la gente va, se identifica y adicionalmente facilita la huella dactilar para ir cargando nuestra base de datos. Exactamente. Hasta este momento, ¿qué porcentaje de datos de huellas tiene el CNE? El CNE tiene, en base al registro electoral, que es lo que nos interesa en este evento, el 96.3% de los electores los tenemos con huella, que son como 18 millones de electores, bueno, casi 19 millones de electores. Eso es una mejora en 4.3% del evento anterior. O sea, en este último evento de registro electoral logramos incluir a 1.500.000 personas, incluirle sus huellas en nuestra base de datos. Y eso, bueno, garantiza que un elector es un voto. Mientras tenga huella es más fácil de que esa persona vote y ya no pueda votar más en ninguna otra máquina. En la verificación de la correspondencia entre el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares del CNE y el registro electoral, los auditores procedieron con la selección de una muestra de la base de datos de huellas dactilares del 0.5% de registros de huellas biométricas y se generaron precintos de seguridad electrónicos para resguardar la información. El CIA, que es nuestra base de datos, es lo que contiene las huellas de todos los electores, bueno, más de las huellas de todos los electores. Tratamos de obtener las huellas de los venezolanos que sea posible para incluirlas en nuestra base de datos de electores. Esta auditoría se trata de revisar, certificar esa información de manera que, bueno, nuestra función principal con esas huellas es generar los datos que van a las máquinas de votación. Con el registro y nuestros datos se genera un archivo que va a máquina de votación por elector. La auditoría lo que hace es revisar que ese archivo que se generó pertenece realmente a la persona y pertenece al registro electoral. Para lograr esto, primero tenemos que confiar en nuestra base de datos. Entonces, prácticamente tenemos dos fases. La fase de confianza de la base de datos y la fase de revisión de los archivos de votación. Después que esos archivos de votación están revisados, están auditados, todos los partidos políticos están de acuerdo con lo que vieron, se hace una firma, se genera un hash y cada uno de esos archivos son firmados. Es como una especie de firma. El hash lo podemos ver como un resumen binario de cada archivo y que genera un identificador único. Con una sola letra que cambie en ese archivo ya el identificador cambia totalmente. Eso es un hash. Perfecto. Al final se genera un hash de cada uno de los archivos, eso se guarda, se guarda para las auditorías posteriores. O sea, aquí comienza una cadena de confianza que tienen los auditores políticos en todo el proceso de auditoría. Ya cuando al final, que es la última auditoría, que es la de predespacho, ellos abren una máquina, sacan los archivos que están dentro de la máquina, lo vuelven, le hacen un hash y lo comparan con lo que se hicieron al principio y eso demuestra que no tenemos ningún cambio en ninguna de la información que se ha manejado desde aquí hasta el día de la elección. Sí. Todo va en conjunto.
En la certificación de la calidad de huellas en base de datos, se revisó la muestra de huellas de la base de datos generada y protegida el día anterior, a partir de las propuestas, consultas y cruces solicitados por las organizaciones con fines políticos participantes. El CNE siempre está en función de mejorar su base de datos. En este último evento de registro electoral mejoramos mucho la base de datos, sobre todo las personas que no tenían huella. Ya estamos en un 97% de personas con huellas en el registro electoral. Y regularmente ese 3% son personas que no asisten al evento, no actualizan registro electoral y ese tipo de cosas. Y se puede decir que casi estamos en la totalidad de personas con huellas en el registro. Por supuesto, garantizando lo de un elector, un voto. En el proceso de constatar la no duplicidad de huellas, se ejecutaron pruebas de duplicidad con el uso de un programa que compara cada una de las huellas dactilares de la muestra seleccionada contra todas las huellas del banco de datos, que alcanza aproximadamente 110 millones de registros biométricos. En las coincidencias y diferencias de las pruebas realizadas y con base en la muestra representativa del universo de huellas, se detecta si hay o no huellas duplicadas. Se tomó una muestra, como ya habíamos dicho, de un total de 105.000 personas. Y esa muestra se verificó contra la base de datos total del CNE, que más o menos son alrededor de 110 millones de huellas. Estas 5.000 personas son más o menos 397.596 huellas las que contenían, y estas cantidades arrojan un total de comparaciones de 43 billones de procesos de comparación. Eso quiere decir que se hicieron comparaciones en esa magnitud. Sí, las comparaciones que se hicieron en el día de ayer alcanzaron los 43 billones, o sea, 43 millones de comparaciones entre la base de datos de huellas de nosotros y la muestra que se tomó. ¿Cómo se logra eso? Gracias tenemos la plataforma del CNE, tiene una serie de servidores que se conforman en una granja. Son varios servidores de alto rendimiento, que se dividen, los 110 millones de huellas se dividen entre ellos. Se le manda una petición, hay una especie de coordinador que le dice: quiero ver si esta huella existe aquí, y se la pasa a todos los servidores. Cada quien hace su revisión en las huellas y le regresa al coordinador el resultado, y él regresa el resultado al cliente que se lo está solicitando. Y de esos 43 billones de comparaciones no se generó duplicidad. Se podría decir que no, porque en realidad cuando lanzamos este tipo de comparaciones, el Accelerator, se llama la solución que nosotros tenemos, no es el Accelerator solo. Las comparaciones biométricas no generan duplicado o no duplicado, simplemente generan un score. Es un número que más o menos dice estadísticamente si puede o no puede ser la huella. Es como una medida de validación. Sí. De similitud, mejor dicho. De similitud de las huellas. Entre estas 43 billones de comparaciones, una de cada 3 millones de comparaciones, de cada 3.000 millones de comparaciones, tuvo un score de más de 120 puntos. Después de los 120 puntos, pudiera ser un candidato a duplicidad. Okay. Pero después que estas comprobaciones se hacen automáticas, cuando el valor supera los 120 puntos, se envía un perito dactiloscópico. Él ve las imágenes de la huella, pues tiene conocimientos para determinar puntos que te dicen si esa huella en realidad es la misma huella o solo se parece a la huella que está comprobando. Entonces, decir ya que uno de 3.000 millones fueron mayores a 120, se tomó una pequeña muestra de estos casos, se revisó la imagen y se determinó que son parecidas, pero no son en realidad la misma huella. En una segunda fase de la auditoría se procedió a asegurar que los archivos de electores y electoras que estarán contenidos en las máquinas de votación programadas para celebrar las elecciones del 6 de diciembre provienen correctamente de la base de datos de huellas previamente auditada. En esta jornada se tomó el archivo de la distribución de electores en centros y mesas de votación que participarán en las elecciones a la Asamblea Nacional para relacionar esta información con el registro electoral y obtener un producto definitivo denominado RECONMESA, al que se le genera un precinto de seguridad electrónico compartido entre técnicos electorales, auditores externos y representantes políticos.